Bé, doncs, moltes gràcies a tots els mitjans de comunicació per haver assistit a aquesta roda de premsa que alguns haguessin preferit que no es pogués portar a terme, però evidentment la democràcia per això està, perquè es puguin expressar totes les idees. I avui, des de Solidaritat Catalana per la Independència, hem volgut convidar a dos representants destacats de Bildu, de la coalició electoral Bildu. Seran el Mariano Álava, que intervindrà després que jo us dirigeixi unes paraules. Ell és el portaveu d'Eusko Alkartasuna i portaveu de Bildu, i també és present la companya Lorena López de la Calle, que és la responsable de Relacions Exteriors d'Eusko Alkartasuna i també portaveu de Bildu. Des de Solidaritat Catalana per la Independència hem volgut convidar a la coalició independentista Bildu perquè expliqui a Catalunya l'experiència que ha significat aquest acord d'unitat per la independència, que ha tret uns resultats extraordinaris a Euskal Herria en aquestes passades eleccions del 22 de maig. Per Solidaritat Catalana per la Independència és un exemple de com aquesta unitat per la independència pot aconseguir uns extraordinaris resultats electorals, uns extraordinaris resultats que també es poden aconseguir aquí a Catalunya, entenent que aquesta unitat per la independència s'ha vertebrat com a alternativa política a l'autonomisme i a l'espanyolisme. S'ha vertebrat des d'un projecte de transversalitat progressista per poder arribar a tots els sectors socials que volen el progrés des d'una perspectiva independentista, i com ha significat la capacitat de posar-se d'acord, la capacitat de, en un moment en què la societat reclama que es resolguin els problemes i que hi hagi acords en el si dels partits polítics per poder afrontar la difícil situació que viu la societat, els dos països, Euskal Herria, els països catalans, aquesta capacitat de posar-se d'acord també ha estat molt valorada per la societat. És un projecte, per tant, de coalició unitària per la independència amb el qual ens identifiquem. És un projecte amb el qual ens identifiquem i des de Solidaritat Catalana per la Independència ens comprometem a treballar per fer possible una coalició unitària per la independència per l'any 2014 al nostre país. Volem que a les properes eleccions al Parlament de Catalunya es pugui votar una gran coalició unitària per la independència que aconsegueixi uns resultats extraordinaris i que pugui organitzar des d'aquell moment la transició de l'autonomia a l'estat propi, un estat propi de progrés, de benestar, que és el que avui reclama ja una majoria social al nostre país. Des d'ara, per tant, ens posem a treballar i des d'ara volem que Bildu expliqui la seva experiència per tal de poder tots extreure'n les lliçons que es puguin aplicar al cas català i que puguem articular aquest projecte d'estat propi que amb dos volem i desitgem. Jo ara li passo la paraula a Mariano Álava perquè pugui expressar el que consideri oportú. Bueno, egun on, atendiendo a la invitación, espero que a lo largo de estos 2 días que vamos a estar aquí tengamos ocasión de poder explicar la iniciativa que llevamos a cabo en nuestro país, para ver si puede servir, con toda la modestia que se merece, como una referencia para que aquí en vuestro país, en Cataluña, podáis llevar a cabo una iniciativa de características parecidas. Tenía recogido un pequeño guión porque entiendo que, contextualizando históricamente cómo llevamos a cabo nosotros nuestro proceso, igual es más fácil entenderlo y da pistas para quizás seguir un procedimiento parecido, ¿no? En nuestro país ha habido iniciativas a lo largo de la historia que han intentado concluir, como ha concluido de momento, lo que se ha llamado, o lo que al final ha
ha venido a materializarse en una coalición política con el nombre de Bildu y con los resultados electorales que ha tenido. Esos procesos históricos fueron muy importantes en su día. Todos seguramente que os sonarán. Se les dieron los nombres de los lugares en donde se llevaron a cabo. El primero fue Sibertá, Iparralde, el siguiente fue Lizarra y el último Loyola. Todas esas iniciativas para resolver el conflicto político y normalizar nuestro país políticamente y, como consecuencia de ello, pacificarlo, pues se frustraron unas veces por unas circunstancias y otras por otras. La diferencia para que el proyecto no se haya frustrado con respecto a las anteriores han sido fundamentalmente las que voy a comentar a continuación, ¿no? Nos encontrábamos en una situación de coyuntura económica dramática, que es la que estamos sufriendo ahora. Por otro lado, nos encontrábamos con un pacto de Estado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que nos había sacado de las instituciones a través de una ley de partidos antidemocrática. Y nos encontramos, por otro lado, con una reflexión dentro del mundo político soberanista que acabó concluyendo de la misma manera, que había que acumular fuerzas para conseguir romper ese bloqueo al que nos estaban sometiendo. Había también un apoyo del mundo sindical para que trabajáramos y avanzáramos en ese sentido, y lo que sentíamos en la sociedad, que era lo que venía demandando de manera sorda, pero durante los últimos tiempos, cuando observábamos que la participación en la vida política de nuestro país cada vez estábamos espantando más a la sociedad, porque veían que parecía que los políticos vascos, lo mismo unos que otros, lo único que pretendían era perpetuarse en sus cargos y no resolver absolutamente nada, ni cuestiones de políticas sectoriales, ni mucho menos cuestiones de reivindicación históricas nuestras, como el derecho a la autodeterminación o la soberanía o la independencia sin ambigüedades, ¿no? Por otro lado, también nos encontrábamos que cuando trasladábamos esta iniciativa en la que queríamos profundizar, si había unas condiciones previas, íbamos a recibir un apoyo internacional absolutamente necesario para que esto prospere, y una intervención de un grupo de mediadores liderados por Brian Currin, que se prestaban a hacer de notarios de este proceso para eliminar esas suspicacias que se podían producir por parte de unos o de otros si no se jugaba limpio mientras iba desarrollando esa hoja de ruta que luego comentaré, ese instrumento que también firmamos entre muchos, que vino a llamarse luego el Acuerdo de Gernika, ¿no? Por parte nuestra, como Eusko Alkartasuna, dentro de la coalición que luego se llamó Bildu, cuando iniciamos este proceso nos remontamos hace más de 2 años, porque ya previamente, esto es un poco para situar cómo se fueron desarrollando las reflexiones de los que luego participamos en esta coalición y que concluyeron en esa convergencia, ¿no? Nosotros ya previo a las anteriores elecciones autonómicas estábamos trabajando, ahora se puede decir, porque ha sido uno de los documentos que ha presentado la defensa ante la Audiencia Nacional en el juicio de Arnaldo Otegi, con un borrador de un documento que, a propuesta nuestra, hablaba de un acuerdo político de colaboración entre la izquierda abertzale y Eusko Alkartasuna. Esta es la copia de ese borrador, que se hizo pues prácticamente en la clandestinidad en aquel momento, y lo que estaba
proponiendo era eso ya, una acumulación de fuerzas entre los grupos políticos que defendíamos el soberanismo y al mismo tiempo una transformación social, una visión de la sociedad desde la izquierda, ¿no? Eso no prosperó en aquel momento porque, como luego veréis, la presencia de ETA o la injerencia de ETA en aquellos momentos era excesiva, ¿no? Nosotros, con posterioridad, entramos en un congreso y el mandato fundamental de aquel congreso fue ratificar eso, que esa propuesta de la Ejecutiva Nacional, que trabajáramos en pro de esa acumulación de fuerzas, porque veíamos que era la única manera de romper el bloqueo al que nos estaba sometiendo el Estado. Como consecuencia de ese mandato, iniciamos un proceso de reflexión interna, abrimos diferentes debates de participación entre todos los estamentos del partido, desde todos los presidentes y secretarios generales históricos y los actuales, entre toda la militancia, miembros de los electos de las distintas instituciones, afiliados de base, etcétera. Se abrieron foros, las juventudes del partido, se sacó a la calle y la pregunta sobre la que había que debatir era esa, si estaban de acuerdo o pensaban o coincidían en ese mismo planteamiento en el que deberíamos trabajar, esforzarnos en esa cuestión, que nuestra misión política tenía que focalizarse en eso, en tratar de conseguir salvar las diferencias políticas que podíamos tener, los que históricamente estábamos reivindicando las mismas cuestiones desde la izquierda en el País Vasco, para intentar confluir en un mismo espacio reivindicativo, porque para nada en aquel momento pensábamos que eso podía acabar siendo un proyecto electoral, ¿no? Todos los foros de debate que abrimos concluyeron de la misma manera, absolutamente todos, desde la militancia de base hasta los secretarios y presidentes del partido, en que sí, que había que hacerlo y que no había otra manera y que no teníamos nosotros otro sentido de ser político que ese. Entonces, la nueva Ejecutiva Nacional se puso en marcha. Además, lo único que tuvimos que hacer es coger el testigo de los anteriores, que ya lo habían iniciado con ese borrador de ese documento al que me refería antes, y empezar a tratar de profundizarlo o de salvar las dificultades que habían hecho que aquello se frustrara. Como consecuencia de aquello, de aquel debate, concluimos con una propuesta base de Eusko Alkartasuna, en este caso, para la activación de un acuerdo soberanista a favor de la independencia de Euskal Herria, que es este documento que tiene fecha de noviembre del 2009, ¿no? Para situarnos en el tiempo. Es importante lo de la fecha porque en aquel tiempo la izquierda abertzale tradicional estaba haciendo una reflexión de características parecidas entre toda su militancia. Y aquí viene una de las claves del éxito de este proceso con respecto a los anteriores. Que ese proceso, esa reflexión que concluyó con otro documento, que es el de Zutik Euskal Herria, de la izquierda abertzale, se había hecho a iniciativa y lo había liderado la parte política de la izquierda abertzale. O sea, el que iba aquí a rebufo era la parte militar, era ETA. Era la primera vez en la historia de la izquierda abertzale que el que ponía las bases y marcaba la pauta de por dónde había que ir era la parte política. Y la conclusión de este documento venía a coincidir con la conclusión del nuestro. Entonces lo único que tuvimos que hacer es retomar esas conversaciones y tratar de negociar, por un lado, hacia dónde teníamos que avanzar y, por otro lado, aparcar las diferencias
que históricamente habíamos tenido como partidos políticos, ¿no? Como consecuencia de eso, acabó otro documento, eso se plasmó en otro documento, que fue el más importante, el documento estratégico, el que se conoce como Lord Duarte, que se firmó en el Euskalduna. Y en este documento, en síntesis, lo que se viene a decir es que íbamos a trabajar, lo mismo la izquierda abertzale, que Eusko Alkartasuna, por la reivindicación del derecho de autodeterminación, de la soberanía de nuestro país, de la independencia, sin ambigüedades y por vías exclusivamente pacíficas, políticas y democráticas. Además, los fundamentos que inspiraban la metodología que teníamos que llevar a cabo eran los principios Mitchell, que dicen lo que dicen. Es que cuando se nos está continuamente hablando de que si condenas, de que si por fin o hay seguridad de que no se va a volver otra vez a no sé dónde, es que son los principios Mitchell dicen lo que dicen con la claridad que lo dicen. O sea, hay una renuncia y una condena explícita de cualquier uso de violencia para conseguir un fin político. Y eso se dice ya desde el Lord Duarte, desde este documento, y eso lo firma la izquierda abertzale también. Seguimos trabajando ya con este documento de carácter estratégico, o sea que esto no es algo coyuntural ni táctico para no sé qué hacer frente a qué envite electoral, no. Esto es algo para que lo vamos a tener como libro de referencia hasta que consigamos la independencia. Después había que empezar a articular mecanismos para poder avanzar, ¿no? Porque esto al final es un libro de intenciones, pero claro, estamos donde estamos con las dificultades que estamos. Y el siguiente documento en el que trabajamos, que es el que se llamó como Acuerdo de Gernika, que es eso, un acuerdo para un escenario de paz y de soluciones democráticas. Aquí le damos otra vuelta de tuerca a la cuestión y aquí es donde ya se dicen cosas tan contundentes como que la declaración, o sea, se le pide, ¿no?, desde los firmantes de este documento, al que ya se adhieren otros muchos más, no solo partidos políticos como alternativa, sino la clase, la mayoría sindical vasca y una representación de los estamentos sociales del país pues abrumadora, donde se dice que la declaración data de un alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional como expresión de voluntad para un definitivo abandono de su actividad armada. Esto lo firma la izquierda abertzale también. Y como hemos tenido un recibimiento a la entrada donde se nos criticaba el que nuestro comportamiento con las víctimas no es el adecuado, con las víctimas del terrorismo me refiero, aquí también en otro punto del Acuerdo de Gernika se dice que, porque esto es una hoja de ruta, esto son cuestiones que vamos a tener que ir abordando para acabar de normalizar políticamente nuestro país y que hay una necesidad de un reconocimiento, reconciliación y reparación de todas las víctimas originadas por el conflicto político y la realidad de las múltiples violencias. Ahí están también las víctimas de ETA, evidentemente. Y esto lo firma también la izquierda abertzale. Después de este documento, seguimos avanzando en esa acumulación de fuerzas como objetivo táctico para conseguir esa estrategia, ese objetivo estratégico que nos habíamos marcado, y ya firmamos el siguiente documento, que es Euskal Herria Ezkerretik, donde ya se incorpora alternativa. En ese documento, que se firma en enero del 2011, no es de perfil estratégico como el Lord Duarte, que tenemos firmado con la izquierda abertzale, pero sí técnico o táctico estratégico, porque no se hace con un interés coyuntural, aunque
en el inconsciente de todos los que participamos en esto, claro, nosotros estamos proyectando estas intenciones en el futuro y se irán plasmando, pues cuando se plasmen, iremos consiguiendo avanzar, pues a medida que lo consigamos, pero no tienen fecha esos avances. En cambio, la fecha de las elecciones sí estaba puesta. Y sí rondaba en el inconsciente de todos los que estábamos aquí. Si estábamos trabajando, firmando documentos estratégicos, documentos tácticos, que apuntaban en el mismo sentido, incluso en algunos ya recogíamos nuestra visión de las distintas políticas sectoriales, una visión transformadora social desde la izquierda, en las distintas áreas. Entonces, pues eso podía ser un embrión de lo que podía ser un documento programático, ¿no? Pero cuando lo hicimos, lógicamente no sabíamos en qué iba a deparar, porque esos mismos movimientos de aproximación los hicimos con el resto de los grupos políticos del país, con el PNV, con Aralar, los que entendíamos que estaban o podían en algún momento haber reivindicado ese derecho de autodeterminación, ¿no? Y al final llegaron las elecciones y los únicos con los que habíamos conseguido arrancar un compromiso en algún documento habían sido Alternativa y la izquierda abertzale. Pero la izquierda abertzale, su marca, no se pudo presentar, se ilegalizó, sortu, como estuvimos a punto de no podernos presentar como coalición Bildu, pues por el mismo motivo, fundamentalmente, porque lógicamente trastocaba todo el escenario, nosotros sospechábamos y ellos también, y en las conversaciones que hemos tenido con los mediadores internacionales, pues veían que en el fondo de la cuestión ese elemento pesaba mucho, ¿no? El que si lo que luego sí pudo ser no salvaba las dificultades que tuvo que salvar, el panorama institucional de nuestro país iba a cambiar absolutamente, que es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, de momento nos encontramos con una coalición que se tuvo que formar al final porque tenía las elecciones la fecha puesta y pues nos parecía que era razonable, después de haber hecho todo este esfuerzo, de aparcar las diferencias que históricamente habíamos tenido las tres formas de hacer política de la izquierda abertzale, Eusko Alkartasuna y Alternativa, y podía ser suficiente con eso para elaborar un programa electoral y presentarnos como una coalición en las elecciones forales y municipales. Y al final, pues lo hicimos. Volvimos a ser capaces de aparcar otras diferencias, volvimos a ser capaces de negociar la representación que cada una de esas formaciones debía de tener dentro de esa coalición, volvimos a ser capaces, anteponiendo esos intereses definitivamente y sin complejos, que eran los que no fuimos capaces de hacer nunca nosotros con el PNV y que nos iba fagocitando y nos iba a acabar consiguiendo que desapareciéramos y que esa parte de ese coalición histórica que habíamos tenido Eusko Alkartasuna con el PNV, en la que nosotros estábamos velando siempre porque dentro de esa coalición se mantuviera ese espíritu vivo de la reivindicación histórica nuestra, de la soberanía y del derecho a autodeterminación. El PNV solo lo esgrimía en los momentos folclóricos y en los momentos que políticamente le interesaba, pero que en el fondo se sentía comodísimo pactando en Madrid cuestiones de transferencias a cambio de no sé qué y moviéndose con esa ambigüedad histórica en la que se ha movido, y eso pues no iba a conseguir ni que se normalizara políticamente en nuestro país, que el conflicto armado se perpetuara en el tiempo, y los que estábamos apostando por este otro proyecto no queríamos que nuestros hijos, en este caso, volvieran a heredar lo que hemos tenido que pasar nosotros, ¿no? Entonces, la apuesta era clara y definitiva, y eso creo que es lo que ha premiado la sociedad a la hora de presentarnos en las elecciones. Han visto una manera diferente de hacer política. El mensaje es muy sencillo de entender por todos. Queremos transformar socialmente nuestro país desde una visión de izquierda transformadora
y queremos reivindicar sin ambigüedades la independencia de nuestro país. Y eso ha conseguido que en 15 días de campaña electoral pues consigamos más de 300.000 votos y demos un giro de 90 grados al panorama institucional de nuestro país. Y eso es lo que creo que si desde Cataluña se pudiera hacer algo parecido, pues entre la sinergia que queremos desde este país y desde el nuestro, estaremos más cerca de conseguir la independencia que si seguimos actuando como históricamente hemos hecho desde los dos países, ¿no? Desde la división y desde la confrontación política. Y eso es un poco, en síntesis, el recorrido histórico, y entiendo que si hacéis alguna pregunta, pues podremos aclarar con más detalle algunas cuestiones. Muchas gracias por la atención. Sí, yo tenía una pregunta para los dos partidos. Parece que en pocos minutos Zapatero anunciará que las elecciones son el 20 de noviembre y quería saber pues, qué perspectivas tienen ambos partidos de cara a estos comicios. ¿Contesto yo primero? Bueno, nosotros, lógicamente, siendo coherentes y consecuentes con todo lo que he dicho, vamos a seguir trabajando por la acumulación de fuerzas. Intentaremos que a este proyecto, a esta iniciativa, se sumen algunos otros que estén en sintonía con nuestras reivindicaciones. No hay nada de momento hablado, porque claro, es toda una especulación en cuanto a la fecha. Si se adelantan las elecciones, pues ahora como tenemos experiencia en hacer las cosas en tan poco tiempo y de cualquier manera y siempre pues seguro que somos capaces de hacerlo. Entonces nos pondremos en marcha y invitaremos a alguno más a que se sume a la iniciativa. Bé, amb això sembla que sí que ens assemblem Bildu i Solidaritat, que és amb el poc temps que necessitem per fer les coses. També nosaltres vam ser un projecte polític que en poques setmanes va posar en marxa. I bé, jo aquí acabo d'expressar que la prioritat de l'independentisme són les eleccions catalanes del 2014. És on hem de mostrar aquesta acumulació de força independentista per poder portar el Parlament de Catalunya a una declaració d'independència i, si s'escau, un referèndum ratificatori posterior. Per tant, a les eleccions espanyoles hi ha un debat obert sobre quina actitud hem de tenir l'independentisme cara a aquestes eleccions espanyoles. Si hi ha una proposta de coalició independentista formal amb uns posicionaments clars de què anem a fer l'independentisme a Madrid, que és evidentment a fer un combat polític en favor del dret a l'autodeterminació, des de Solidaritat l'estudiarem. Des de Solidaritat l'estudiarem en el marc del debat obert que tenim a Solidaritat Catalana per la Independència sobre què fer en aquestes eleccions espanyoles. Repeteixo, la prioritat és l'escenari 2014, un escenari on s'esdevé en una data simbòlica, 300 anys després de la pèrdua dels nostres drets i llibertats, 1714-2014, és aquí on ens posarem a treballar de valent per aquesta coalició independentista unitària que aconsegueixi aquí al Parlament de Catalunya capgirar també l'actual correlació de forces i que pugui virar cap a l'independentisme, però en qualsevol cas estudiarem les propostes que pugui haver-hi de cara a les eleccions espanyoles. Nosaltres a la tardor convocarem una assemblea nacional des de Solidaritat on es prendrà la decisió definitiva a partir del debat intern que en aquests moments hi ha i que les nostres bases ja estan plantejant. Sí, donat que són el 20 de novembre, que sembla que es confirmi aquesta data, no sé si avançareu aquesta decisió. Bé, és que la tardor comença al setembre, per entendre'ns, llavors entenem que, evidentment, si són el 20 de novembre, ho haurem de fer immediatament després de les vacances d'estiu, òbviament. Per tant, se situaria, si fossin el 20 de novembre, en aquest mes de setembre, l'Assemblea Nacional on haurem de prendre aquesta decisió. En tot cas, estan confirmades ja això? Però oficialment encara no se sap, no?
Sí, señor Álava, interpreto de sus palabras que si no hay acuerdo puede haber la posibilidad, igual que Solidaritat, que no se presenten a las elecciones españolas, o la voluntad en cualquier caso es presentarse de la manera que sea. Y una pregunta para ambos partidos sobre el hecho que la fecha sea el 20N, ¿qué opinan? Bueno, en cuanto a la fecha que sea el 20N, como he dicho antes, lo único que haría en el caso de que definitivamente decidiéramos presentarnos o concurrir a estas elecciones, es una cuestión que todavía no está decidida, lo único que haría sería precipitar la puesta en marcha de nuestra maquinaria electoral, ¿no? Eso es lo que decía antes, si lo tenemos que hacer lo haríamos, porque después de la última yo creo que estamos ya preparados para ponerlo en marcha en un par de semanas, ¿no? Porque más hace el que quiere que el que puede. En este caso hemos visto que cuando la militancia y la sociedad avala algún proyecto porque ve algo diferente, ilusionante, es que la cosa va sola, ¿no? Y en cuanto a qué podemos hacer o dejar de hacer, no sé, no sé, las conversaciones que hemos tenido entre nosotros son casi conversaciones de taberna que de despacho, ¿no? Pero lo que seguramente que pueda pasar es que si estamos no estemos de la misma manera que estamos en las instituciones nuestras, ¿no? Nuestra presencia allí tendría seguramente otro carácter, pero bueno, es simplemente casi una proyección de mi sentimiento, ¿no? Sí, no, respecte a la data del 20N, és una data molt espanyola, per tant, és normal que segurament hi hagin pensat en aquesta data a l'hora de convocar les eleccions. En tot cas, doncs bé, a nosaltres ens és igual, les convoquin quan les vulguin, s'afrontarà el debat sobre què hem de fer de cara a aquestes eleccions, independentment de la data, sigui una data o una altra, i en aquí estem, ara mateix. Repeteixo, nosaltres vam fer públic l'estratègia de pol sobiranista, de pol independentista, pensant en la lògica fundacional que va portar Solidaritat Catalana per la Independència a crear-se, i és la de portar al Parlament de Catalunya una declaració d'independència negociada amb la comunitat internacional i eventualment amb un referèndum ratificatori posterior. Per tant, és aquí on nosaltres considerem que és estratègic el plantejament d'una coalició independentista unitària. En el cas de les eleccions espanyoles, si es realitzen propostes per part d'altres forces polítiques, les atendrem, les analitzarem, les estudiarem i a partir del debat que internament fem, avaluant les propostes que eventualment pugui haver-hi i altres que internament ja han sorgit, com la possibilitat de no presentar-nos a les eleccions espanyoles, en considerar que no és el Congrés de Diputats espanyol la cambra on s'ha de resoldre la nostra independència nacional, en funció dels elements que tinguem damunt de la taula, prendrem la decisió. Sí, yo tenía una pregunta para el señor Álava. Ustedes han hablado de reconocimiento, de reconciliación y reparación de las víctimas, y en este sentido queríamos saber si tienen pensado algún homenaje o algo en sentido para estas víctimas. La forma en cómo se lleva a cabo luego esta iniciativa no está planteada. Imagino que habrá diferentes fórmulas y cuando haya que abordarlo se planteará de la manera más correcta posible, ¿no? Porque se ha hecho un uso de esta cuestión ahí en nuestro país, a veces no sé ni qué calificativo emplear, ¿no? Prefiero no extenderme demasiado con esto porque hay que medir muy bien las palabras cuando nos referimos a esta cuestión para no herir la sensibilidad de nadie, pero lo abordaremos y lo llevaremos a cabo hasta que no haya ninguno que no sienta que se está haciendo lo que se debe hacer. Quiero decir con eso que no va a ser una cuestión de para pasar por encima y ya no lo hemos quitado. No queremos que pase con esto con lo mismo que con las víctimas de la guerra civil, por ejemplo. No había caído en cuenta en lo de la fecha del 20N, es una fecha simbólica, ¿no? Ahora que estaba pensando.
No sé, ya te comentaba que era casi una reflexión mía, de lo que yo podría plantear cuando se debata esa cuestión en nuestro espacio, ¿no?, de debate, de la coalición me refiero. No tiene por qué ser un calco de lo que se hacía, pero es que si nosotros estamos ahora enfrascados al 100% en esta iniciativa, en este proyecto estratégico de reivindicar un derecho de autodeterminación, de transformar nuestra sociedad y de resolver las cuestiones sectoriales que nos están acuciando como consecuencia de la crisis en la que estamos sumergidos, bastante trabajo vamos a tener con eso, como para tener que resolver cuestiones que puedan afectar al trasvase de agua del Tajo con el Segura. O sea, que eso que lo resuelva al que le corresponda. Eso es lo que quería decir. Jo he especificat que això es planteja de cara al 2014. És que tu has dit eleccions generals i estem parlant, no, cal ser curós, estem plantejant de cara al 2014. La proposta que fem des de Solidaritat Catalana per la Independència és una proposta oberta. Per tant, s'ha de sentir interpel·lat tot aquell que comparteixi amb nosaltres la necessitat d'una acumulació de forces d'una gran coalició unitària independentista. Per tant, és oberta a organitzacions polítiques i socials que volguessin donar suport a tot aquest procés. Per tant, efectivament, ho plantegem tant a forces que tinguin representació al Parlament de Catalunya com a forces que no tinguin representació al Parlament de Catalunya, com a col·lectius, organitzacions que puguin sorgir en el marc d'aquest propi procés per treballar temes potser sectorials. És a dir, és una proposta oberta i així la traslladarem, i l'estem traslladant ja, de fet, a les diferents organitzacions polítiques i socials. Ho fem amb discreció, ho fem amb prudència, perquè és un procés prou complex i prou formal com per no fer-ne un episodi públic permanent. Per tant, això s'ha de fer amb discreció, amb prudència, però ja s'està fent, ja s'està parlant, ja s'està plantejant. Sí, señora Álava, cuando usted decía antes que si se presentaban a las elecciones generales tendrían que hablar con otras fuerzas para articular una propuesta conjunta, ¿a qué fuerza se refería? Pues seguramente que al Partido Popular no nos vamos a dirigir, será seguramente a Aralar y al Partido Nacionalista Vasco, que son los que pueden tener cierta afinidad con nuestras reivindicaciones históricas, por lo menos en cuanto a la de el derecho de autodeterminación y la soberanía. El PNV, lógicamente, en cuanto a política social, está un poco más lejos de lo que puede estar Aralar, pero bueno, si tiene una concepción y si entiende que tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos en reconstruir y reivindicar nuestro país, pues que centre todas sus energías en eso y que no se disperse tanto, ¿no? Entonces, pues bueno, y veremos a ver cómo se posiciona cada uno. Molt bé, doncs moltes gràcies i els convoquem, els recordem, els convoquem si volen venir, que avui a 7:15 del vespre farem una conferència a l'Ateneu Barcelonès, representants de Bildu i de Solidaritat Catalana per la Independència, per explicar a la ciutadania tot aquest procés tan interessant, i hi haurà també tot un seguit de conferències que succeiran a Girona, a Vic, a Sabadell, a Molins de Rei i a Reus durant tot aquest cap de setmana, a les que també estan convidats. Moltes gràcies.